Antes de empezar, un breve mensaje de su servidor. Este será una nueva sección en el canal, no serán resúmenes, pero será para hablar un poco del anime que está en transmisión en cuestión y el por qué me está gustando y si ustedes le deben de dar la oportunidad. Arrancamos con Bocchi the Rock. Un anime que no he visto que muchos canales de YouTube le hayan dado alguna mención o han hablado de él, pero últimamente veo que se le está empezando a dar un poquito más de amor o reconocimiento, y por una muy buena razón. Se le podría considerar la versión moderna de K-On!, pero en vez de que se dedique más a los recuentos de vida, es más sobre el desarrollo de la banda y de los personajes. La historia no es tan difícil de entender. Cuenta la historia de Hitori Goto, una chica de preparatoria que empieza a aprender a tocar la guitarra porque sueña con estar en una banda, pero es tan tímida que no ha hecho ni una sola amiga desde la primaria. Sin embargo, su sueño podría hacerse realidad después de conocer a Nihika Ihichi, una chica que toca la batería y está buscando un nuevo guitarrista para su banda. De ahí salió el famoso meme de que consiguió una banda muy fácil. A simple vista suena como otra sinopsis de tu típica serie de recuentos de vida o slice of life. Y oye, no están equivocados, pero creo que lo que hace que esta serie resalte un poco más para mí es por el arte que se maneja en la serie, el cual se le puede agradecer esto al estudio que se está encargando de animar, que es uno de mis estudios favoritos, Cloverworks. Esa fluida animación que nos han mostrado en casi todos los episodios, y algo que me ha gustado mucho de esta serie es especialmente esos running gags o chistes recurrentes que han estado plasmando durante la serie. No saben lo creativos y graciosos que han sido esos chistes recurrentes que han estado mostrando durante la serie, especialmente denotando la inseguridad o ansiedad social que sufre nuestra protagonista Hitori, o la Bocchi rockera. Otro aspecto que me gusta mucho son los outfits que se le dan a las chicas o incluso al público que aparece en el bar donde trabajan las protagonistas. Ahí es cuando te das cuenta que tomaron en cuenta todos los detalles, hasta en lo que normalmente los estudios ni siquiera se molestan. Aquí le dieron personalidad incluso a los personajes de fondo. Retomando el tema de la inseguridad o la ansiedad social que sufre Hitori, lo acompaña bastante bien a los otros miembros de la banda. Cada una de las chicas tiene su característico diseño y característica personalidad, el cual se compagina muy bien con las demás chicas, para formar así una banda bastante peculiar, pero que poco a poco están formando una mejor relación entre todas, mientras van paso a paso en este largo y difícil proceso de la formación de una banda. Y pues claro, es lo que nos falta ver cómo vaya avanzando la serie. Antes de que se me pase, quiero resaltar el opening y el ending que son cantados por las integrantes de la banda y que son canciones rompemadres. Me gustan muchísimo las canciones que han estado mostrando en esta serie. Opening y ending para mí han sido de mis favoritos. Visualmente único, muy divertido, grandes personajes, buena música y una serie que, si eres alguien que ha sufrido de ansiedad social, puede que te sientas muy identificado con lo que sufre nuestra protagonista Hitori en la serie. Personalmente yo sufría de ansiedad social en algún punto de mi vida, así que me puedo relacionar bastante bien con Hitori en algunos aspectos. Bocchi the Rock, anime que sin duda yo te daría la recomendación de que le des la oportunidad de ver, porque posiblemente te lleves una grata sorpresa como la que se llevó su servidor. Y bueno chicos, hasta aquí el final de este primer video de esta nueva sección. Espero que les haya gustado, díganme qué tal se les hizo, de qué otra serie les gustaría que haga este tipo de video de los que están actualmente en transmisión. Lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios. Y si les gustó el video, no olviden darle me gusta y suscribirse al canal de OniChannel para más videos tops como este dedicados al anime y cultura otaku. Y también compártelo con sus amigos para que esta familia vaya creciendo más y más. Soy Orlando Martínez de OniChannel y nos vemos hasta la próxima.